Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a ver el tema 2, comprender las definiciones de las clases, después de ver el tema de introducción. Este tema tiene como conceptos claves entender lo que son los campos, los constructores, los métodos, concretamente los de acceso y de modificación, profundizar un poco lo que son los parámetros, la sentencia de asignación, la sentencia condicional, es decir, la sentencia if, la sentencia return, los operadores de asignación compuestos. Los campos, constructores y métodos. El código de la mayoría de las clases de Java puede descomponerse básicamente en dos partes: la envoltura exterior, donde ponemos el nombre de la clase, y la parte interna, donde ponemos tanto los campos como los métodos, esos que a su vez se dividen en constructores y los métodos propiamente dichos. Los campos sirven para almacenar valores, el estado de cada objeto. Los constructores permiten inicializar los objetos y los métodos implementan el comportamiento. Los campos almacenan datos para que los use un objeto. Por ejemplo, tenemos lo que es la máquina de boletos, que luego vamos a ir viendo en ese tema. Entonces, que tiene, bueno, os voy a mostrar la máquina de boletos, que tiene tres campos: precio, saldo y total, ¿vale? Entonces esos campos ahí están, se resaltan aquí: precio, saldo y total. El campo precio se usa para almacenar el precio del boleto. El campo saldo se usa para almacenar el dinero ingresado. La máquina de boletos es como una máquina que os puede vender ticket para entrar, por ejemplo, a ver un partido de fútbol. En vez de comprar entradas con una persona física, se instala una máquina donde la gente compra boletos o entradas para ver el partido. Entonces, esa máquina, cuando se configura, el precio de la entrada está en lo que llamamos precio de boleto. Y luego el saldo, cuando una persona está comprando una entrada, un boleto, está ingresando dinero, porque imaginaos que la entrada cuesta 10.000 y esa persona empieza a ingresar billetes de 1.000. Entonces, a medida que va ingresando billetes, la máquina va guardando el saldo que ha ingresado a esa persona hasta que el saldo sea suficiente para adquirir la entrada. Y el campo total guarda el registro de la cantidad total de dinero ingresada por la máquina por todos los usuarios, es decir, lo que la máquina ha vendido al día. Insisto, para entender lo que es la máquina de boletos tenemos tres campos: precio, que es el precio de las entradas que vende o boletos; saldo es cuando yo estoy comprando una entrada, el dinero que voy ingresando me lo va acumulando en una parte hasta que yo diga comprar, y va a comprobar si el saldo que he ingresado es por lo menos igual o superior a la cantidad, al precio de la entrada para que yo pueda comprar. Si no, me va a devolver mi dinero y me dice que no puedo comprar. Y el total, pues la máquina vende entradas todo el día, entonces el total ahí va guardando todo lo que va ingresando. Los constructores, su objetivo principal es poner a cada objeto de su clase en un estado adecuado para que pueda ser utilizado, es decir, inicializa los campos, ¿vale? Inicializar los campos es los campos cuando se crea, nuevamente cuando se crea el objeto, no tienen valor, hay que ponerlos en un valor adecuado. Por ejemplo, si yo voy a instalar una máquina en el estadio de Malabo para que me venda entradas de fútbol, lo más normal es que cuando creo la máquina, cuando instalo la máquina y la configuro, esto sería lo que hago en el constructor. Mediante la inicialización le debería indicar el precio de la entrada que va a vender. Es obligatorio. Entonces, por eso vemos que en el constructor pide un dato obligatorio, porque sin ese dato la máquina no tiene sentido. No puede vender entradas a coste cero, a no ser que se haya configurado así.
Entonces todos los demás campos que son el saldo y el total se inicializan a 0, porque yo no puedo inicializar el saldo, por ejemplo, a 20.000, porque ese saldo es el dinero que ingresa un usuario cuando ya quiere comprar. Por lo tanto, a la hora de instalar la máquina por primera vez, lo más normal es que valga 0. Lo mismo con el total, es decir, lo que los usuarios han ido comprando. Cuando yo voy a instalar la máquina en el estadio de Malabo, lo más normal es que ese total también valga 0. Así estamos hablando de inicialización, empezar desde 0, empezar no desde 0 a funcionar la máquina. Entonces ese estado del objeto, ese objeto que es la máquina que voy a colocar en el estadio de Malabo, lo pone el constructor, ¿vale? Y el estado adecuado, atendiendo al sentido del problema que queremos resolver, es por lo menos el precio que se inicialice con un valor, que es precio del boleto que vemos que estamos pasando como parámetro al constructor. Entonces precio del boleto se le pasa al constructor e inicializa el campo precio. Saldo y total se inicializan a 0, porque no tiene sentido inicializarlos con otro valor diferente. Los constructores siempre tienen el mismo nombre que la clase, y cuando se ejecutan crean un objeto y lo devuelven, ¿vale? Entonces cuando yo llamo a un constructor voy a recibir un objeto de la clase a la que pertenece ese constructor, ¿vale? Entonces los constructores a veces pueden necesitar parámetros que se les pasa entre paréntesis a la hora de ejecutar. Entonces una vez cuando yo defino el constructor, pongo parámetros formales. Por ejemplo, aquí constructor del número complejo tiene dos parámetros r e i, son los parámetros formales. Pero cuando yo ya uso el constructor, le paso parámetros actuales, es decir, cuando yo ya creo el objeto. Entonces los parámetros actuales van a ser 6,7 y 2,9, que son los parámetros actuales de los formales, es decir, de la parte real r y la parte imaginaria i. Los paso actuales para ese objeto que estoy creando concretamente. La asignación. La asignación tiene dos partes, una parte izquierda donde vamos a colocar una variable y una parte derecha donde puede haber tres tipos de expresiones. 1, un valor. 2, una expresión. Y 3, una invocación a un método. Es decir, en la parte izquierda voy a tener una variable, la variable que yo voy a querer almacenar un dato, ¿vale? ¿Y dónde cojo ese dato que voy a almacenar? De la parte derecha. Y esa parte derecha puede ser un valor literal. Por ejemplo, si yo he definido una variable de tipo real, entonces la parte derecha tengo que poner un valor de tipo real también. También en la parte derecha también puedo poner una expresión, es decir, un cálculo. Una expresión es un cálculo, una combinación de operadores con valores, pero cuyo resultado tiene que ser del mismo tipo que la variable de la parte izquierda. Por ejemplo, el número real le puedo calcular la expresión 3 más 4,14 entre 66,82. Entonces ese resultado también va a ser real, ¿vale? Por ejemplo, ese string, le podemos concatenar con la suma de otros tres strings, ¿vale? El string hola más el string vacío más el string mundo. Entonces el resultado de la suma de tres strings es una concatenación de esos strings. Entonces en la parte derecha podemos poner una expresión. También vemos que en la parte derecha puedo llamar un método a un método. Por ejemplo, yo sé que si yo tengo un método que me devuelve un número real, entonces yo puedo poner la parte derecha de la asignación o la invocación a ese método pasándole, por ejemplo, parámetros si los precisa, repitiendo la asignación. Tiene dos partes, una parte izquierda donde se coloca la variable que va a almacenar un valor y la parte derecha donde se coloca por lo menos tres cosas. Puede ser un valor literal del mismo tipo que la variable de la parte izquierda, una expresión cuyo resultado al evaluar esa expresión es del mismo tipo que la variable de la parte izquierda,
Es decir, el resultado de la evaluación, de evaluar la expresión, tiene que ser del mismo tipo. Y por último, invocar un método que devuelve el mismo tipo de la variable que la parte izquierda. Métodos de acceso. Devuelven información sobre el estado de un objeto. Por ejemplo, vemos el número complejo, que es una clase complejo, que tiene dos campos y varios métodos, dos constructores y 7 métodos, ¿vale? Entonces, cuando yo quiero devolver información sobre el objeto, el estado del objeto, recordar que el estado de un objeto son los valores almacenados en los campos. Entonces, si yo quiero devolver información relacionada al estado del objeto, yo uso métodos de acceso. Lo más importante es entender aquí que un método de acceso puede devolver un valor de un campo, la suma de dos valores de un campo, la combinación de valores de los campos, operaciones, pero nunca llega a modificar esos campos. Es lo más importante. No los llega a modificar. Por ejemplo, el método getReal devuelve el campo real. Ese campo real lo devuelve aquí. Pero el método, sin embargo, el método módulo no devuelve un campo en concreto, sino devuelve la raíz cuadrada de el número real al cuadrado y el número imaginario al cuadrado. Es un método de acceso también porque no modifica nada, no modifica ningún campo. Solo coge los campos y hace un cálculo con ellos. Los métodos de modificación, sin embargo, sí modifican los campos. Por ejemplo, el método setReal, por ejemplo, recibe un parámetro llamado real y luego ese parámetro lo asigna al campo que también se llama real, ¿vale? Entonces, cuando un método va a modificar el valor de un campo, lo llamamos método de modificación. Por conveniencia en Java, los métodos de acceso a un campo se suelen poner con get. Los métodos de modificación de un campo también se suelen poner con set, ¿vale? Solo cuando va a modificar un campo en concreto o lo va a devolver es cuando se pone get y set, pero eso no es obligatorio. Por ejemplo, el método que hemos llamado sumar, ese método también modifica el estado del objeto, es un método de modificación. Sin embargo, no se pone set porque su nombre es sumar, que va a modificar el campo real con ¿cómo se llama? La parte real del número complejo que se pasa como parámetro, es decir, se pasa como parámetro un complejo llamado C, y C, su parte real, se va a sumar a la parte real del objeto actual, al igual que la parte imaginaria se va a sumar con la parte imaginaria del complejo C. Ese método sumar al final acaba modificando los campos real e img, pero insistimos, no se llama set. Se llamaría set cuando solo va a modificar un campo concreto y lo va a asignar un valor, que set normalmente significa establecer y get obtener, pero cuando en nuestro sentido del problema hay un nombre más preciso que encaja, podemos llamarlo como queramos, ¿vale? Entonces los prefijos set y get son opcionales, no son obligatorios, pero si en una pregunta del examen yo pregunto ¿qué es un método de acceso o de modificación? Los métodos de acceso no modifican ningún campo, solo obtienen los valores de los campos y los devuelven o hacen operaciones con ellas pero sin modificarlo. Sin embargo, los métodos de modificación sí modifican alguno que otro campo. Imprimir desde métodos. Los métodos print y println, ambos del systemout, es decir, hay un objeto implícito en Java que se llama systemout, y esos dos métodos, y muy importante, reciben un solo parámetro, uno, pero ese parámetro puede ser de muchos tipos porque ese método se ha sobrescrito, ¿vale? Entonces, yo le puedo pasar un string, un número entero, un boolean, un char, un double, entonces, pero no le puedo pasar dos parámetros a la vez,
sino un parámetro. Entonces el parámetro que le paso lo imprime. Ahora, si yo quiero imprimir varias variables a la vez, tengo que ir concatenando, ¿vale? Hacer suma de string. Pero al fin y al cabo es un solo parámetro, no puedo poner comas. Es decir, entre paréntesis voy separando por comas, no, porque recibe un solo parámetro. Voy a poner un parámetro entre, ¿cómo se llama? Entre paréntesis y voy a hacer las operaciones que quiero, si es que quiero que me imprima varios campos. Pero si solo quiero imprimir un campo o un valor, pues le paso entre paréntesis. Resumiendo, esos métodos, tanto print como println, reciben un parámetro, ¿vale? La diferencia entre ambos es que uno, el print, no pone, ¿cómo se llama? Carácter final en línea. El println sí pone carácter final en línea, ¿vale? Entonces, si yo pongo print, me imprime lo que he puesto. Sin embargo, si yo pongo println, lo imprime en una nueva línea, ¿vale? Y pone un carácter de fin de línea al final. El operador más sirve para sumar enteros cuando los dos parámetros que le he pasado a la parte izquierda y la parte derecha, cuando yo sumo más, tengo que poner dos operadores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Si los dos son enteros, me va a hacer la suma entera. Pero si alguno de ellos es una cadena de caracteres, un string, el operador pasa a llamarse concatenación, ¿vale? Insisto, si los dos son números, me los va a sumar, pero si alguno de ellos le pongo doble comillas, pasa a ser una concatenación de caracteres, ¿vale? Ojo, si es un char, el char normalmente se suele considerar como un entero, también lo va a hacer la suma de enteros, pero solo cuando uno de ellos es una cadena de caracteres, es decir, comillas dobles, es cuando va a concatenar. Podéis ver los ejemplos aquí, ¿vale? El método que está ahí de ejemplo, imprimir, tenéis que codificarlo. En Java podéis crear una clase cualquiera, como queráis, y copiar ese código y vais a ver el resultado. Y podéis ir comprobando que cada llamar a system out print y le pasáis esto, vais a ver cómo va concatenando. Hay algunos ejemplos donde, por ejemplo, hace suma de enteros y otras veces concatena. Imprimir desde métodos. Seguimos. Aquí hay una práctica de laboratorio que tenéis que hacer. Hay que hacer esos ejercicios porque os van a ayudar. No todos los ejercicios se piden para entregar, pero en los apuntes cuando vienen ejercicios es para que los hagáis. Para que hagáis esos ejercicios y entendáis cómo se llama, cómo funciona el programa, cómo se llama, el BlueG, ir entendiendo el sentido del código, ¿vale? Aquí tenemos la sentencia condicional if, que habéis estudiado también en C. Esa sentencia condicional evalúa un predicado P y el predicado tiene que devolver una expresión booleana, true o false, ¿vale? Entonces, cuando P es cierto, se ejecutan las sentencias de if. Y si no, se ejecuta la sentencia que están en el bloque else. E insisto, el bloque if es obligatorio y el bloque else es opcional, ¿vale? Solo si yo quiero hacer algo cuando el predicado es falso, pongo else. Por ejemplo, imaginaos que lo que hemos dicho de la máquina de boletos que va a vender entradas en un estadio, alguien va a ingresar. Pero ¿qué pasa si alguien me pasa un importe cero? Perdón, un importe negativo. No debería aceptarlo, ¿vale? Entonces, porque ese importe me va a restar el saldo. Entonces es una mala programación. Cuando alguien pasa un importe, el programa tiene que comprobar solo si el importe es positivo. Así se lo sumo a su saldo. Por ejemplo, si mete 1000, pongo 1000, me vuelve a meter 3000, va a ser ahí que ya tiene 4000. Pero si me mete menos 5000, no tengo que hacer nada. Le voy a decir que el importe que tú me has introducido no vale. Porque yo no voy a restar los 4000 que ya tenía menos 5000, no tiene sentido. Entonces,
Por eso usamos, por ejemplo, la sentencia condicional if, ¿vale? Para comprobar esto. Una vez más hay ejercicios que hay que hacer, hacer práctica de laboratorio. Si alguien tiene una duda, que contacte conmigo, o sobre todo que me plantee la pregunta en la plataforma. Variables locales, muy importante. Cuando yo ya estoy implementando un método, es decir, ya he puesto la asignatura, por ejemplo, el método reintegrar saldo, que es public int reintegrar saldo, dentro de ese método puedo volver a definir otras variables. Estas son equivalentes a las variables que habéis estado definiendo dentro de las funciones en C. Pero aquí hay una cosa muy importante. Cuando yo voy a usar una variable es muy importante que antes de hacer lectura a su valor se haya inicializado con un valor, ¿vale? Por ejemplo, esa diferencia es importante porque cuando yo creo un campo, no una variable local dentro de un método, un campo se inicializa automáticamente con el valor por defecto. Por ejemplo, si yo pongo int es real, como es un entero int, lo inicializa a 0 automáticamente. Pero sin embargo, dentro de un método ya, dentro de los corchetes de un método, si yo creo una variable local, por ejemplo, int cantidad a reintegrar, si esa cantidad a reintegrar no le asigno un valor, eso no se inicializa automáticamente a 0. Si yo intento utilizar esa variable antes de asignarla un valor, me va a dar un error, ¿vale? Ahora bien, también puedo definir variables locales dentro de los métodos con los mismos nombres de los campos, pero para ello tendría que usar el puntero this, ¿vale? Para diferenciar lo que es un campo y una variable local. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo llamo o si yo uso una variable local, la llamo real, ¿vale? Entonces, si yo esa variable local y para no ocultar el campo real, yo uso para el campo this. El this es para el campo, ¿vale? Y en la variable local se usa directamente el nombre porque no se pone this. Entonces ya iréis viendo cómo hay muchos numerosos ejemplos de cómo se usa el this, ¿vale? Es para recuperar el acceso al campo. Una cosa muy importante, la sentencia return, cuando yo ya he terminado mi método de programar mi método en Java, tengo que terminar con return. Si es un método que devuelve algo, tengo que el return se convierte en obligatorio. Si el método no devuelve nada, el return es opcional. Pero, muy importante, donde yo pongo return, todas las sentencias que están abajo no se van a ejecutar nunca. Ahí finaliza el método. Entonces, si yo pregunto en un ejercicio, ¿qué pasa cuando yo pongo la sentencia return? Hay que decir que siempre finaliza el método, siempre, siempre, aun cuando hay sentencias debajo, no van a terminar. Por ejemplo, en ese ejemplo que tenemos, cuando pongo return saldo, esto de saldo igual a 0 ya no se va a ejecutar, ya es, esa no se ejecuta. Si yo quería poner saldo a 0, lo tengo que poner antes de devolver return. Ahora, si el método no devuelve nada, es un método void, return se pone sin, por ejemplo, nada. Solo se pone return punto y coma, ¿vale? Pero cuando lo pongo, una vez más, finaliza la ejecución del método. Aquí hay unas consideraciones entre campos, parámetros, variables locales, ¿vale? Los tres son variables porque sirven para almacenar valores. Los campos se definen fuera de los constructores de los métodos, ¿vale? Los campos se usan para almacenar los datos del objeto mientras está en su vida, ¿vale? Mientras dure la vida del objeto.
Los campos tienen alcance de toda la clase, es decir, dentro de los métodos podemos acceder a los campos, ¿vale? Cualquier método, sea público o privado, puede acceder a los campos. Los parámetros solo se pueden acceder dentro de los métodos, al igual que las variables locales. Solo se pueden acceder dentro de los métodos que los definen. Los parámetros se definen, sabemos que en la asignatura, entonces dentro del método que yo he definido el parámetro, cuando yo he abierto llaves y será dentro de ese método es cuando puedo acceder al parámetro. Fuera no. Al igual que la variable local, cuando yo he abierto las llaves y cerrar dentro de las llaves es cuando puedo acceder a la variable local, al método. Pero sin embargo, los campos desde cualquier parte, desde los métodos, ¿vale? De los constructores, puedo acceder a los campos. Aquí tenemos la clase estudiante, copiar ese código y pegarlo, no copiar y pegar, sino que codificarlo en Java y ver cómo funciona, ¿vale? Y explicarlo, ¿vale? Es un ejercicio. Aquí tenemos, analizando la clase estudiante, tenemos el método getNombre de usuario, ese método, ¿vale? Que sin embargo hace una operación que sí me gustaría explicar un poco, que es llama al método substring de la clase de la clase string, ¿vale? E insisto, como nombre, ese campo nombre es de tipo string, el objeto ¿vale? Insisto, el campo es string. Luego cuando yo defino el campo de tipo string, como string es una clase, el nombre pasa a ser un objeto y puede usar métodos de la clase string, y uno de los métodos de la clase string es substring, que recibe dos parámetros, ¿vale? Y esos dos parámetros son para definir el substring, ¿vale? Entonces, si yo le digo substring 04, ¿vale? Le estoy diciendo que coja los primeros 4 caracteres de la cadena. Y cuando digo substring 03, le estoy diciendo que coja los primeros 3 caracteres. 0 es desde donde empieza. Sabemos que el string, el primer carácter de un string está en el índice 0, ¿vale? Entonces le digo, cógeme desde el primer carácter que está en el índice 0 hasta los 4 siguientes. Por eso es substring 04. Y el otro es substring 03. Entonces va a coger el primer carácter del nombre y que es 0. El primer carácter ocupa la posición 0 y va a coger los 4 siguientes. Y el substring id, el objeto id aquí, que aquí lo estoy cogiendo desde 0 hasta, no desde 0 hasta 3, que van a ser 4 ahí, sino que voy a empezar desde la posición 0, que es el primer carácter, y voy a coger 3, eso es lo que significa. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Si yo tengo el nombre que es Leonardo da Vinci y el ID es 468366, entonces al ejecutar ese método que me coge el nombre, los 4 primeros caracteres, es decir, desde la posición 0, y va a coger desde la posición 0, cuenta 1, 2, 3, 4, luego va a coger León. Al igual que ID, que está aquí, va a coger desde la posición 0, que es 4, y va a contar 1, 2, 3. Que aquí está, desde la posición 0 y va a contar 3, desde la posición 0 y va a contar 4, desde la posición 0 que es L y va a contar 1, 2, 3, 4, que es lo que coge, y el ID desde la posición 0 que es el 4 y va a contar hasta 3 caracteres, 1, 2 y 3. Por eso la concatenación de esos dos es León, que son esos 4 primeros, y 4, 6, 8, que son esos 3 primeros.
El método len de la clase string también tiene una funcionalidad que es devolver el número de caracteres que tiene ese string, ¿vale? Por ejemplo, si yo defino un string llamado s, cuyo valor es hola mundo, si yo llamo s.len, ¿vale? Por ejemplo, insisto, cuando se hace llamadas a los métodos se usan los objetos de la clase, los objetos. Entonces, como he definido un objeto s perteneciente a la clase string, entonces yo puedo hacer s.len. Y len no recibe ningún parámetro, pero devuelve un número entero que es igual al número de caracteres que ocupa el string, en ese caso 10, que es hola ocupa 4 y mundo 5 más ese espacio en blanco. Aquí tenemos una cosa muy importante que quiero resaltar también, que es el operador de asignación compuesto. Por ejemplo, si a una variable le quiero sumar un número o hacer una operación, por ejemplo, yo tengo una variable que es de tipo real, ¿vale? Con un valor inicial igual a 3, es decir, x es un número real igual a 3. Si yo quiero hacer x es igual a x más 4, x es igual a x más 4 para que valga 7, porque antes vale 3, yo puedo hacerlo así, x es igual a x más 4, no va a valer 7. También lo puedo hacer directamente aquí, con operador de asignación compuesto que es igual x más igual a 4. Esto significa que x es igual a x más 4, es decir, ese más le coloco antes del igual y solo pongo igual a 4. Entonces evito poner x dos veces. Entonces, aquí con todos los demás ejemplos, x menos igual a 6 significa que x es igual a x menos 6. X por igual a menos 4.0 igual a, eso significa que x es igual a x por 4. X división igual a 4 significa que x es igual a x dividido 4, ¿vale? Aquí tenéis ejercicios finales que hay que entregar, ¿eh? Yo creo que es una de las primeras tareas de ese tema. Hay que entregar todos esos ejercicios y hacerlos con mucho rigor, porque el tema 1 me habéis hecho mucho chapuzas sin contestar con rigurosidad a las preguntas, porque yo soy muy exigente corrigiendo, ¿vale? Entonces hay que contestar esas preguntas con mucho rigor. Si alguien no entiende, que revise los apuntes, que haga las prácticas en los laboratorios. Cuando crea que ya entiende la pregunta, la contesta tanto en el PowerPoint como cuando va a explicar en el vídeo. Y es muy importante que cada pregunta, cuando hagáis el PowerPoint, que repitáis el enunciado. Cada diapositiva se pone para contestar una pregunta. Primero poner el enunciado, poner la respuesta y luego explicar en el vídeo. Muy bien, ¿vale? Y aquí están esos ejercicios finales, que son 9. Cada ejercicio vale un punto, ¿vale? Los ejercicios finales valen 9 puntos del tema. También aquí vamos a ver el segundo ejercicio que hay que entregar es el ejercicio 10, ¿vale? Es decir, los 9 primeros ejercicios, estos son la primera actividad de ese tema, que es la actividad 4, que incluye 9 ejercicios, estos. Y el ejercicio 10 es la actividad 2 de ese tema, es decir, la actividad 5, ¿vale? Que hay que hacer ese ejercicio y hacer que tenga esa funcionalidad, ¿vale? Entonces, la clase prueba de selectividad hay que programarla en Java. Bien, tiene, como hemos visto, 4 campos, todos, bueno, el campo alumno es string y los 3 campos, grupo común, grupo específico y grupo idioma, son de tipo real, double. Entonces, tiene un constructor que recibe 4 parámetros, ¿vale? Que es el alumno y GC, GE y GI de tipo double. Entonces, hay métodos de acceso y métodos de modificación. El método calificación
aparte de los métodos de acceso y modificación que son muy fáciles para vosotros, los únicos métodos que voy a explicar aquí cómo se tienen que codificar son el método calificación, que hace uso del método calificar nota, ¿vale? Que es un método privado, así como el método nota media, ¿vale? Nota media lo que hace es, aquí está el método nota media, le vuelve la nota media de los tres grupos. Vosotros habéis hecho la prueba de selectividad, sabéis que hay tres grupos: común, específico e idioma, y hay que hallar la nota media. Luego ese método nota media, que aquí está, veis que devuelve un número real, no recibe nada, va a coger esos tres campos y los va a sumar, y en la suma la va a dividir entre 3, ¿vale? Entonces hace esto. Veis cómo desde un método se puede acceder a los campos, así que no necesitamos pasarle como parámetro, porque esa información ya está en los campos, lo puede usar directamente. El método calificar nota recibe un número real y devuelve un string que dice suspenso, aprobado, notable o sobresaliente, es decir, según la nota. Entonces, yo voy a hacer uso de la nota media aquí, ¿vale? Y voy a calificar esa nota de forma cualitativa. Por ejemplo, si yo hago llamar a la nota media y me devuelve un 4, calificar nota va a decir suspenso. Es decir, calificar nota internamente hace una llamada a nota media y comprueba el valor de nota media y le asigna una variable y dice, y esa variable cuando vale 4 va a decir, por ejemplo, suspenso, cuando vale 6 va a decir aprobado, y cuando vale más de 6, por ejemplo, cuando vale 7, 8 va a decir sobresaliente, y cuando vale 9, 10 va a decir sobresaliente. Por ejemplo, cuando vale 7, 8 va a decir notable, y cuando vale 9, 10 va a decir, ¿cómo se llama? Sobresaliente. Para eso tenéis que usar la sentencia de asignación que hemos visto, ¿vale? Aquí hemos visto sentencia condicional, hemos visto sentencia condicional. Para eso hay que hacer uso de esa sentencia condicional para comprobar qué valor tiene la nota media, que es un método, insisto, y comprobar el valor que devuelve la nota media. Y una vez que ya tengo la nota media, compruebo y le digo dependiendo del valor. Y hay que hacer muchos if else, if else, ¿vale? Y por último, el método calificar hace uso de calificar nota así como nota media, ¿vale? Y por último, el método imprimir tiene que mostrar algo así. Cuando yo llamo imprimir, me tiene que decir prueba de selectividad. Alumno, dice el nombre del alumno, grupo común, grupo específico, grupo idioma y nota media, ¿vale? Que es resultado de la prueba, que es la nota media. Entonces, ¿veis? Ese método llama, ¿cómo se llama? El método imprimir hace uso también de calificar nota, que cada nota del grupo no solo coge el número, también dice si es aprobado, notable o sobresaliente, ¿vale? Así es el resultado. Entonces, esto, que nadie me ponga esos mismos valores, porque dependiendo de los valores que yo le ponga, me va a hacer esto de forma automática. Así que lo digo porque hay muchos alumnos que suelen cometer el error de creer que el método tiene que producir esos mismos valores. No, cuando tú creas la clase selectividad y pasas el alumno y le pasas las notas, no van a ser esas notas. Es decir, cuando me vais a hacer ese ejercicio, vais a hacerme una prueba en BlueG en vivo para que yo vea cómo funciona el programa, y no me vais a poner esos mismos valores, vais a probar con valores diferentes. Es decir, si me ponéis grupo común 8, grupo específico 6, grupo idioma 7, y luego hacéis otro y me probáis y vemos cómo imprime todo eso, y luego volvéis a cambiar los valores llamando al constructor, pasándole otros parámetros diferentes, otro alumno diferente y otras calificaciones diferentes, para que veamos si el método imprimir imprime bien teniendo en cuenta esto.